Hola, mi nombre es Isadora. Hola, mi nombre es Charles. Nosotros somos estudiantes de la UP Ciudad del Este en el segundo año de la carrera de Medicina. En este video presentaremos una explicación bien detallada sobre el sistema del complemento. Primero tenemos algunas informaciones generales. El sistema del complemento está formado por un conjunto de proteínas plasmáticas inactivas que permanecen en el flujo sanguíneo y estas se denominan simógenos y solo se activarán después de recibir estímulos externos. La formación de estas proteínas la llevan a cabo los hepatocitos, las células presentes en el parénquima del hígado. Estas proteínas se nombran con la letra C, haciendo referencia a la palabra complemento, acompañada de números desde el 1 hasta el 9, siendo la C3 la que tiene mayor cantidad y también más importancia. Todas las proteínas C, cuando pasan por un proceso de fragmentación, se dividen en dos fragmentos: fragmento B, llamado fragmento mayor, y fragmento A, llamado fragmento menor. Como excepción, tenemos la C2, que invierte a esta norma. Entonces, el A es más grande y el B es más pequeño. En todos los casos, los fragmentos más grandes tienen la función de opsonizar los microorganismos, llamándose también opsoninas. Y el fragmento más pequeño pasará al torrente sanguíneo para actuar como anafilotoxinas, y pronto explicaré a su función. El sistema del complemento se dividirá en tres rutas: la vía clásica, la vía de la lectina y la vía alternativa. Estas se diferencian en su forma de activación. En cierto punto se juntan y avanzan por igual con un resultado en común. Los resultados o funciones del sistema del complemento serán el reclutamiento de las células inflamatorias o inmunocompetentes, dado por la acción proinflamatoria de las anafilotoxinas. Para que quede claro, las anafilotoxinas son fragmentos de proteínas del sistema de complemento que cuando llegan al torrente sanguíneo estimulan la inflamación y en este proceso se unirán con mastocitos, basófilos, estimulándolos para que secreten la histamina necesaria para este proceso. Las otras dos funciones del sistema del complemento son la opsonización del microorganismo patógeno y la destrucción de este mismo microorganismo. Ahora explicaremos en profundidad sobre la vía de la lectina. Esta vía tiene algo muy importante. Es bien similar a la vía clásica. Su único cambio es el inicio de la activación. La vía clásica pertenece a la inmunidad adaptativa y su acción depende de la formación de inmunocomplejos, o sea, la unión de antígenos con anticuerpos, sean IgM o IgG. Y a la vía de la lectina pertenece a la inmunidad innata, o sea, no utilizan de anticuerpos. Su activación se realiza mediante un compuesto de lectina, que puede ser la MBL, la lectina ligadora de Manosa, de la familia de las colectinas, las colectinas en general, o las ficolinas L, M o H. Recordando que la concentración de la MBL en el organismo se controla de forma genética, siendo muy variable de persona a persona. En su continuidad contaremos con la participación de serinoproteasa MASP y también las proteínas del complemento que son utilizadas en la vía clásica. La activación de esta vía comienza con la conexión entre la MBL o cualquier otra forma de lectina circulante con la manosa, que es el carbohidrato de la membrana del microorganismo. Este enlace activa la MBL, provocando que atraiga la proteasa MASP. La proteasa MASP se divide en MASP1 y MASP2. En este punto comienza la confluencia de las vías. Todo desde acá es exactamente igual a lo que ocurre en la vía clásica. El MASP1 fragmenta la proteína C2 y el MASP2 fragmenta la proteína C4. Como podemos ver en el dibujo, ambos se dividen en A y B. Ya hemos visto en la norma y la excepción, entonces sabemos cuáles que son los fragmentos que se liberan al torrente sanguíneo como anafilotoxinas, la C4A y la C2B. Los fragmentos restantes se unirán para formar el complejo C4B2A, también llamado C3 convertasa.
Esta convertasa actuará fragmentando la proteína C3 y nuevamente el fragmento más pequeño será liberado al torrente sanguíneo, o sea, la C3A. El fragmento restante, el C3b, se unirá a la convertasa C3 formando otro complejo, el complejo C4b2A3b, también llamado C5 convertasa. Dando continuidad a esta cascada de proteínas, la convertasa C5 fará un fragmento de la proteína C5, o sea, fragmentando en A y B. El fragmento A se convertirá en una anaflotoxina y el fragmento B se convertirá en un punto de referencia entre las vías. En este punto, la vía se vuelve común. Las tres vías conducen a este punto y continúan de manera idéntica, donde C5b se unirá con las otras proteínas del complemento, C6, C7, C8 y mucha proteína C9, formando más una vez un complejo, ahora llamado C5b, 6, 7, 8, 9N, también llamado de complejo de ataque de membrana, llamado también de CAM o MEC según diferentes autores. Así terminamos la explicación sobre la vía de las lectinas. La vía alternativa. La vía alternativa se desencadena cuando la pared celular microbiana entra en contacto con componentes del complemento en la circulación sanguínea. Por tanto, es un componente de la inmunidad innata. Diferentemente de la vía clásica, la vía alternativa no se activa por inmunoglobulinas ni anticuerpos, sino que por polisacáridos o estructuras poliméricas similares, como por ejemplo el lipopolisacárido, también llamado LPS, de las bacterias gram negativas. ¿Y cuáles serían los componentes que forman parte de la vía alternativa? Primeramente tenemos las proteínas C3, que como fue dicho anteriormente es la proteína más importante y abundante del complemento. Luego están el factor B, el factor D y por último el factor P. La vía alternativa empieza con la proteína C3, que de modo espontáneo se hidroliza y se rompe en dos fragmentos, el C3A y el C3b, que se une a la bacteria. El factor B, entonces, se une a la proteína C3b, ahora anclada por enlaces covalentes a la superficie de un microbio. El factor B unido a la C3b es a su vez escindido por una serina proteasa llamada factor D, liberando así un pequeño fragmento, el BA, mientras que el fragmento mayor, el BB, permanece unido a la C3b. Este complejo recién formado es el C3b-BB, que es la C3 convertasa de la vía alternativa. La C3b-BB actúa convirtiendo aún más moléculas de C3 en un proceso de retroalimentación positiva. Incluso cuando se genera C3b por las vías clásicas o de las lectinas, pueden formar un complejo con el BB, y este complejo es capaz de escindir más C3. Por tanto, la C3 convertasa de la vía alternativa funciona amplificando la activación del complemento, cuando se inicia tanto por la vía alternativa como por la vía clásica o por la de la lectina. Como fue previamente dicho, la C3 convertasa escinde la molécula de C3 en C3A, que es una anafilotoxina, y en C3b. Este C3b se une al complejo C3b-BB, formando la C5 convertasa de la vía alternativa o C3b-BB3b. La C5 convertasa de la vía alternativa tiene la función de escindir C5 en C5A y C5b. La C5A se libera en la circulación sanguínea como anafilotoxina, mientras que el C5b se une al C3b del complejo C3b-BB3b. Esta unión expone un sitio B para que se puedan unirse nuevas proteínas, la C6 y la C7, formando así el complejo C5b6-7, que se inserta dentro de la membrana celular microbiana. Luego, se une una molécula de C8, formando el C5b6-7,
7, 8. Finalmente, se agregan un total de 12 a 18 moléculas de C9 a este complejo para formar una estructura tubular llamada complejo de ataque a membrana o simplemente CAM o MAC, que se inserta en el interior de la membrana celular microbiana produciendo un orificio. Si se produce una cantidad suficiente de CAM sobre un microbio, este será destruido por un proceso llamado lisis celular. Anteriormente se mencionó que el factor P es uno de los componentes que participan en la vía alternativa de activación del complemento. Pero, ¿cuál es su función? La C3 convertasa de la vía alternativa, también llamada C3b-BB, es una enzima inestable, cuya vida media es de apenas 5 minutos. Por tal motivo, se le une el factor P, también conocido como properdina, que estabiliza a la C3 convertasa de la vía alternativa formando el complejo C3b-BB-P, cuya vida media es de más o menos 30 minutos. Ahora, teniendo hablado sobre la activación, vamos a hablar un poco sobre la regulación. Todo lo que se activa debe regularse. De esta forma puede haber dos formas de regulación, ambas por inhibición. Uno de ellos inhibe directamente el fragmento C4b, evitando que tenga unión con la C2A. Y la segunda forma es la vitronectina, esta glucoproteína acá a la derecha. Ella interactúa con el complejo formado entre la C5b, C6 y C7, impidiendo que se unan a la C8 y C9. Ambas formas de inhibición se llevan a cabo por secreción de las propias células del organismo, y su principal utilidad es evitar que el complemento tenga acción contra las propias células del huésped, evitando daños. Eso fue todo. Espero que este video resulte útil. Muchísimas gracias.